manuales de primeros auxilios psicológicos y es lo que se hacen en las líneas telefónicas de ayuda psicológica, es que la persona tenga esa posibilidad de hablar con un tercero, ser escuchado y poder como hacer esa catarsis. Pero si a pesar de que se hace es muy fuerte o ya es muy frecuente, la cosa ya pasa a ser como una cosa que permanece en el tiempo. Entonces cuando uno mira los manuales diagnósticos de enfermedades mentales, otro criterio es un síntoma muy fuerte y la permanencia en el tiempo de esa sintomatología a pesar de que no haya un factor externo. Entonces ya van ahí dos criterios, y un tercer criterio sería que después quede en automático, que el síntoma se presente sin que haya un factor externo que lo desencadene. Correcto, doctor, pero entonces, por ejemplo, el miedo que está generalizándose, porque hay una situación de miedo que además los grandes medios de comunicación parecieran acelerar con todas estos elementos que a diario vemos en los noticieros, asesinatos, violaciones, feminicidios, etcétera, más las masacres, más las cosas propias del conflicto que no se resuelve, y eso generan esos síntomas como la ansiedad y el nerviosismo extremo que empieza a percibirse. Pero en lo que ustedes han clasificado como los grandes grupos de enfermedades mentales, digamos la esquizofrenia o los trastornos psicóticos, el trastorno bipolar, los trastornos depresivos y la ansiedad, ¿en qué medidas se han acelerado? Digamos que puedan ustedes... Lo otro no es que sobre una tensión de estas se destapan cosas previas, es decir, un sinergismo, en el sentido de que lo que estamos viendo en consulta es eso precisamente, que gente que tenía una depresión que no se había tratado bien, o una persona que tenía una ansiedad previa, o un trastorno obsesivo previo, o una hipocondría previa, que la tenía ahí medio tapadita, ahorita con la presión de los medios, con la pandemia, con el aislamiento social, con la información, la sobreinformación del tema, no aguanta y entra en crisis. Entonces necesitaría tener como esa intervención y esos primeros auxilios psicológicos. Sí. Profesor Cote, esas personas solas, los hogares unipersonales y ahí mal geniados, ¿ellos solucionan su problema como con el espejo cuando se miran? Con diferentes cosas, tratar de bajar el estrés. Entonces hay gente que lo hace trabajando intelectualmente, hay gente que lo usa escuchando música, hay gente que lo hace haciendo deporte, que serían como las soluciones positivas o proactivas, o habría gente que lo hace aumentando su ingesta de alcohol, aumentando la ingesta de algún tipo de estupefaciente o de sustancia psicoactiva, o aislándose o trabajando incansablemente en alguna actividad intelectual. Entonces aquí el problema es que se vuelva eso compulsivo. Entonces, pero lo que recomiendan en esto es que uno haga como un horario de clase y tenga un tiempo para hacer algo de deporte, que hable con algunos amigos por internet, que hable de otras cosas, que de pronto tenga un espacio de lectura sobre cosas que le gustan y que como que tenga un horario en donde sea saludable mentalmente. Porque hay gente que se ha dedicado a producir conocimiento, hay gente que está dedicada pues a hacer plata, hay otros que están dedicados a hacer imágenes, etc. Entonces en ese sentido toca volver como un nivel de normalidad. El problema es que cuando uno está solo, ¿quién le regula eso? En pareja a uno le dicen cosas. Por ejemplo, en casa mi esposa he tenido que hacer muchas teleconsultas y videoteleconferencias, entonces estoy hablando muy gritado, porque me toca el viejito por el otro lado de la pantalla y el viejito tiene un problema de hipoacusia, entonces termino de hacer consultas y sigo hablando gritado. Sí. Entonces mi esposa me dice, mijo, bájale. Sí. Pero si uno está solo, pues me sigue aumentando. Sí. Uno puede suponer, doctor Cote, que a mayor número de personas en los hogares puede haber un mayor reporte de dolores de cabeza o estomacales. Podría uno pensar es que dependiendo de en esto hay que tener como 2 o 3 variables para poder hacer como la ecuación. Desde una familia
familia grande, si hay otros factores psicosociales que agraven la situación, podría haber más reportes.